lo bueno es que uno ya a través de la experiencia de tantos años acompañando a los colegas, sobre todo por nuestro origen en la Cámara Textil, ¿no? Que ya cumplimos más de 16 años, creo que tenemos la fortuna de empezar a ver y leer con anticipación algunas cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Y nosotros durante todo el año pasado, específicamente después de mitad de año, veíamos que podían pasar situaciones en las cuales empezamos a trabajar, digamos, en tratar de entender lo que podía pasar, sobre todo, y con las empresas y nuestros colegas, cuál era, digamos, la forma de interpretar para actuar, ¿no? Y tratar de, como siempre, prevenir las estructuras de las empresas y sobre todo el capital humano que todas las empresas tienen en sus empleados. Alberto, como primera cuestión a considerar a esta altura de marzo, segunda quincena, empresas que ya han mostrado complicaciones y han empezado a suspender personal. Estampados Rotativos fue la que hizo punta, ¿correcto? Sí, se venía dentro de las, digamos, de las acciones que te comentaba anteriormente, siempre están las previsiones para no dañar estructura. Una de ellas es cómo reacomodarse dentro en la baja, digamos, de los volúmenes comerciales para no tener que se resquebraje la estructura y sobre todo la protección del capital humano. En ese sentido, una de las posibilidades es, como fue sucediendo, achicar horas de trabajo, sacar las horas extras, ver si se tiene que achicar algún turno, o la otra es, dentro de cómo es la composición de cada layout de las empresas y el volumen de personal, es hacer suspensiones preventivas. En ese caso, fueron las dos situaciones visibles, que fueron las de estampado rotativo y atrás se acopló algo Celam, en la cual los dos en este momento están en un proceso de suspensiones preventivas. Estamos hablando de dos empresas que tienen un andamiaje, una estructura parecida o un Algocelán mucho más robusta que Estampados Rotativos. No, buena apreciación. Algocelán es mucho más robusto por su contextura como empresa, porque es una empresa completamente vertical. Ellos comienzan, digamos, su estructura dentro de la cadena de valor con la compra de la fibra. Ellos se hacen todo el proceso de hilado, se fabrican su propio hilado y llegan hasta el producto final, que es la entrega, digamos, de el denim o el jean a los clientes de ellos, ¿no? Que pueden ser confeccionistas, grandes distribuidores y demás, pero sobre todo a los confeccionistas. ¿Cuántos empleados tiene Algocelán? Tenía alrededor, si no me equivoco, de 260 más o menos. ¿A cuánto suspendió? Y está en turnos rotativos, pero comúnmente tiene entre el 40 y el 50% de la planta por periodos, de acuerdo a cómo vienen los pedidos de suspensión, porque a lo mejor vos tenés mucho hecto de hilado y no te conviene tener, digamos, porque eso produce también un mayor costo en energías eléctricas, en el gas y demás. Entonces va trabajando, digamos, la estructuración del pedido comercial que tengan con respecto a la producción. Entonces, pero más o menos tiene esa cápita por este mes. Se hacen revisiones mensuales para ver cómo viene, digamos, la composición de la demanda, ¿no? ¿Y qué hace Estampados Rotativos? Explícanos. ¿Y cuánto personal ha quedado afectado? ¿Todo en este caso? No. Los estampados rotativos, yo hablé mucho, tratamos acompañando a todas las empresas con el delegado de la Secretaría de Trabajo fuertemente desde el año pasado, acompañando todas estas situaciones para que ¿Quién, Zavalo? Con Jorge Zavalo, para que se produzcan arreglos y acuerdos, no arreglos, acuerdos, digamos, que sean completamente sanos y productivos. Cuando se hace la presentación de esa famosa primer nota que salió en los medios de estampado rotativo, lo que estamos del lado de adentro sabíamos que no era así la situación. Pasa que a lo mejor lo que se quiso hacer es informar una situación crítica en esos términos, pero después pasó lo que hoy está en vigencia, que tiene la suspensión también por diferentes sectores de casi el 40% de su capital, digamos, de colaboradores. ¿De un número? De un número de 80. Ajá. ¿Por qué? Porque están entre 30 y 40 suspendidos. Exactamente, porque está en forma rotativa también de acuerdo a la demanda comercial. ¿Por qué? Porque estampado rotativo es tintorería e estampería. La estampería ya venía desde el año pasado porque un producto que la demanda fue decreciendo y ellos están preparados tecnológicamente para una producción muy importante porque han invertido muchísimo dinero.
pero tenía trabajo en la tintorería. De hecho, que hoy lo donde más volumen tiene de trabajo es la tintorería en el sostenimiento, por lo cual afectó más, digamos, los recursos de la estampería. Pero en ese sentido, en la medida que las demandas se vayan modificando, va a ir modificando también su estructura, ¿no? Esperando que en algún momento se amesete esta caída. ¿Por un mes las suspensiones en ambas? Mira, los acuerdos prevén 90 días, son de revisión mensuales. Bien. Por lo cual, quizás si mañana... Primero, digo porque primero hemos informado 30 días. Claro, lo que pasa es que en la primera información había salido que suspendían a todo el personal por 30 días y con un reconocimiento de un 50% de la masa salarial. Negociable en el Ministerio de Trabajo. No remunerativa. Era imposible porque nadie iba a aceptar eso. Por lo cual se arregló, igual que algo Celan. El mismo con un reconocimiento del 75% del sueldo bruto. Por lo cual contempla, digamos, todas las variables, ¿no?, que componen el sueldo del empleado. Alberto, vos decías que ya desde la segunda mitad del año pasado empezaban a delinear el organigrama, la agenda de trabajo de ustedes con cierta prevención de acuerdo a lo que podía llegar a suceder. Recién estamos a mediados de marzo. ¿Imaginabas este panorama a esta altura del año? Mirá, cuando lo veían venir, o la situación actual es peor de la que imaginaban? Nosotros no imaginábamos un contexto de mayor temporalidad, por lo cual lo que trabajamos mucho son en entender dentro de la estructura de cada empresa cómo se manejan los stocks de insumos y los stocks de producto terminado, y en ese contexto la estructura necesaria para diferentes estadios. Lo que pasa es que se preveía que diciembre, con un sueldo que venía con, digamos, con una recuperación salarial importante, de hecho que iba a estar por arriba de la inflación, después quedó abajo porque diciembre se disparó todo. ¿Qué habían arreglado los textiles para diciembre? Y mirá, el año textil cerraba entre un 202 y un 212% de recomposición en el año. Quedaron 14 puntos abajo. Por lo cual era una recomposición buena. Pero si en lugar de un 25 había un 10, como venía sucediendo... Exactamente. Ahí estuvo, digamos, la descompensación grande que hubo. Después en enero se arregló, digamos, lo que fue la inflación de enero, y para febrero un poco más que la inflación que dio, porque se arregló en un 15 y fue un 13,5, creo que. Si no ¿En febrero? En febrero. 13,2. Sí. 13,2. ¿En qué está el básico de un empleado del sector? Mirá, un sueldo de bolsillo de un textil hoy, digamos, sueldo, digamos, escala promedio, que una D anda alrededor de entre 500 y 600 mil pesos, de acuerdo, digamos, a los premios que tenga y demás. O sea, están casi en el límite del sueldo promedio anual argentino, que son 559 mil pesos. O sea, está dentro de las escalas, digamos, de más abajo, digamos, salariales con respecto a otros sectores, ¿no? Pero aún así al empresario textil, sobre todo pyme, se le hace difícil afrontar. Sí, se hace difícil, porque cada estructura, digamos, tiene su nivel, o sea, y cómo se va comportando también. O sea, el textil, si bien fue durante todo el año pasado, digamos, el leitmotiv de las críticas por las actualizaciones de los precios, no fue así para el sector nuestro, porque el sector nuestro lo único que hace es transformar materia prima y trata de trasladar lo que recibe del precio del insumo. Y así todo el año pasado, en la comparación que yo vengo siguiendo entre el valor de la fibra, el precio del hilado y el precio de un producto hecho, digamos, para mantener las escalas, digamos, que tienen que ser comparativas, terminamos 20 puntos nominales porcentuales por abajo de lo que aumentaron los hilados, por ejemplo. O sea, es el sacrificio en pos de no perder la demanda que hace el productor. O sea, cuando vos perteneces a una cadena de valor tan amplia como la del textil, tenés que entender y conocer los eslabones para ver dónde es que se mueven, digamos, las distorsiones que suceden. Como así también comparar una góndola de un shopping contra una góndola de un multimarca de una localidad o mismo de flores es muy diferente en las evaluaciones de los porcentuales. Entonces, hay que entender para establecer. Lo que sí es cierto que el insumo textil durante todo el año equiparó por arriba de la inflación, ¿no? ¿Por qué?
porque es un commodity internacional, estuvo sujeto a las devaluaciones, el precio de la fibra venía muy deprimido y en el último semestre subió, y también por, como todos los empresarios han hecho, una cobertura de un tipo de cambio por arriba de lo que está hoy, que es, digamos, lo que hoy se tiene que transparentar y tratar de acomodar para poder hacer que los productos sean comercializables. ¿Y ese ¿no? efecto está sucediendo? Esto de decir, aumentaron de más, porque lo dice el propio ministro de Economía Caputo. Muchachos, acomoden precios porque aumentaron, porque se venía una catástrofe y la verdad es que el dólar no pegó mucha más disparada después de esa devaluación brusca de diciembre. Yo miro más lo que piensa el empresario que lo que dice el ministro. Ajá. Porque lo del ministro puede ser, digamos, algo que él anhela y otra cosa lo que el empresario ve. Entonces, si bien es cierto que todos tuvieron una cobertura, hoy tienen que transparentar esa cobertura porque el mercado le va a decir que el producto no es comercializable. ¿Por qué? Porque no es caro, vende, no vende. porque no vende. No hay plata para... Pero también está decir, bueno, a ver, ¿cómo miro esto? Si nosotros pensábamos una cosa, se precipitó, digamos, este corte fenomenal que hubo en las demandas comerciales y me tocó la estructura, veo cómo hago para acomodarme a la realidad. O sea, por lo cual se está produciendo de a poco. No, digamos, decir, no, tenía un dólar de 1.700, lo bajo a 1.000. O sea, se están acomodando de a poco de acuerdo a la confianza que se tenga, esa es la realidad. Y la demanda y las ventas del sector, para ponerle un número, un porcentaje, ¿en cuánto han disminuido? Verá, a partir de... Pero hay si vos me decís el número digamos, completamente bruto, digamos, están por abajo del 50%. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, hoy la demanda del sector textil está ¿Bajó más de la mitad? por debajo del 50%. En algunos casos lo mantienen un poco más, pero yo te hablo del promedio, con una capacidad instalada trabajando al 63, 62, 60%, por lo cual hay parte que se vende y parte que se acumula en stock, ¿no? Y el stock tiene un costo financiero que a veces es muy limitante para la economía del productor, porque vos lo tenés que solventar, tenés que reponer hilado, no vendés, eso puede tener depreciación de precio también, o sea, hay un mecanismo para medir que puede ser peligroso, por eso hay que entender la decisión del empresario. Ahora, ¿qué pasa? Si esa depreciación se produce rápida y vos tenés que mal vender, vos tocás la estructura de la empresa, porque te vas quedando sin capital de trabajo, que es lo peor que puede pasar. Por eso es que la confianza a lo que pase, si vos tenés una cobertura, hace que vos no la disuelvas digamos, en forma rápida. Pero en la medida que te vaya quitando demanda, porque si los precios relativos se empiezan a acomodar y vos no vendés, la vas a tener que acomodar. ¿Me siguen el razonamiento? Y el tema es que se amesete la demanda comercial para que no se siga pronunciando mayor el problema. Pero esta estructura pasa en los demás sectores, porque vos hoy, por ejemplo, tenés el sector de la construcción que está mucho más abajo que el textil. Por la obra pública también, por ejemplo. Por la obra pública y la obra privada. Acá comúnmente los productores, digamos, que tenemos de bienes para la construcción, llámese las fábricas de abertura, la de cerámico y demás. Cerámica Cortines tuvo un parate y está analizando en mayo parar de nuevo, ¿correcto? Por eso, porque encima son de alta productividad, ellos cuando prenden los hornos tienen que producir los 30 días, no lo podés apagar, y son de alto costo energético. Por lo cual las cifras te asustan si vos las analizás. Por lo cual tiene que ir viendo estos acomodamientos, porque tener todo el playón lleno de pallet de producto le tiene un costo. Y a su vez seguir consumiendo valores muy grandes en los que hay en las tinturas, en los componentes para producirlo, más ¿mucho la energía, componente dolarizado hay ahí? Y sí. Sí, dolarizado y en el último año muy difícil de conseguir. Entonces, cuando vos tenés un stock lo tenés que cuidar. ¿Por qué es muy difícil de conseguir? Y porque no hubo un comercio exterior para la compra de insumos que fue dinámico, o sea, estuvo muy cortado. De hecho, bueno... Y muy endeudado también, ¿no? Y muy endeudado. Y de hecho que la Cámara durante
casi todo el segundo semestre tuvo una participación fundamental en que se le aprueben los permisos de importación a las empresas de Luján. Directamente trato con el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción. O sea, y las cosas salían, se resolvían, después se quedó el tema del pago, se peleaban los pagos. De hecho, que la Cámara ha tenido, digamos, una participación fundamental para que las empresas de Luján no quiebren productos de insumo. Y teniendo en cuenta lo que vos marcabas, ¿no? De que la demanda y las ventas bajaron casi un 50%, más o menos. Estamos recién en marzo. ¿Cuántos meses, cuánto tiempo puede sostener una empresa, una fábrica este contexto? Porque la verdad son números alarmantes. Mirá, las empresas, de hecho que en Luján, por la situación, y lo digo con satisfacción, ¿no? Si vos analizás las publicaciones que hay de las diferentes mediciones que hace CAME, que hace la UIA, que hace... no condice, digamos, en general con la situación hoy que todavía está Luján, porque la industria alimenticia de Luján todavía está más o menos trabajando, alguna metalmecánica también, las que son proveedoras de las terminales automotrices, si bien ya se pronunciaron algunas bajas, las que están directamente con Toyota todavía, si bien saben que va a bajar un poco, digamos, los volúmenes, no están tan preocupantes. Cordero, por ejemplo. Gracias a Dios hay todavía un plan de sostenimiento nada más. No se llegó ahora. El tema es cuánto va a durar esto si no se recupera. Perdón, entonces ahí es que entran, por ejemplo, las medidas de estampados rotativos y alcocelán, que son las únicas por ahora. Las únicas por ahora. Entran ahí en decir, bueno, se podría seguir aguantando como está, pero si no iniciamos un plan de emergencia, ese aguante termina en despidos mucho más rápido, que es lo que se quiere evitar, la pérdida de laburo. Hoy el material más preciado que tiene una empresa es su capital humano, no lo conseguís después, Ale. ¿Dónde conseguís una persona que... Eso de mayor desempleo, que es una línea de tiempo muy razonable y que conocemos, mayor desempleo, más barato el salario, más fácil contratar, porque hay más personas buscando laburo. Es que no la contrates, es que no, la persona capacitada que se te va hoy, es difícil que después la puedas volver a contratar. Hasta que la formás. No la conseguí, te cuesta un año formarla, de inversión durante un año formarla, porque no la encontrás formada. Entonces, hoy el esfuerzo que van a hacer todas las empresas de tratar de mantener la estructura es muy responsable. ¿Por qué? Porque en la matriz contributiva que vos tenés sobre un total de 40 millones, de 4 millones y medio, ahí adentro estamos todos. Entonces, si a vos se te empieza a migrar gente para otro lado, después, ¿cómo haces para recomponer tu estructura? Si esto, digamos, sale recomponiéndose hacia adelante, se arreglan condiciones, vos tenés que ser competitivo, tenés que ser productivo. Vos perdés un matricero, un soldador, un tejedor, un electrónico, y son gente de sueldos importantes hoy en el mercado. Pero después no los conseguís más. No lo conseguís más. ¿Era un mal necesario este? El gobierno dice hay que recesionar, hay que bajar la inflación a como dé lugar. Pero tiene un costo altísimo, pareciera ser de arranque. Te voy a contestar con total franqueza como soy. Yo creo en todas aquellas políticas públicas que promocionen el desarrollo industrial y comercial, o sea, de la generación económica. ¿Por qué? Porque somos muy pocos, al país le hace falta ingresos genuinos que vengan de la producción, ¿sí? Y aquello que deteriora a la no desarrollo de una matriz productiva están mal. Y la inflación es una de ellas. Lo que rompe no solamente el bolsillo del trabajador, sino hacia atrás todo lo que agarra. Es directo. Ahora, Alberto, yo digo, tal vez con alto grado de probabilidad de que esté equivocado, hablar de inflación y ponerlo sobre la mesa como un numerito aislado de un montón de otras cosas, sobre todo de un término que a mí me gusta utilizar más, que es poder adquisitivo. Correcto. Ahí está, ese es el término. Si vos no... Alta inflación, pero los salarios se van recuperando, no es sano, pero se mueve. Pero en algún momento eclosiona también. O sea, vos tenés que tener un plan para trabajando que el valor adquisitivo sea
positivo dentro de un plan, digamos, que la cosa maneje normal. O sea, si vos tenés una inflación de un 5, un 4, un 3%, Argentina siempre vivió por ahí. Pero si a vos sí, teníamos 1,5 hace 15 años y parecía un escándalo, ¿no? Y claro, entonces, viste, vos tenés que ser, digamos, equilibrado. Entonces, ¿te parece que algunas de estas medidas pueden ir en un sentido correcto? Pero, ¿sabés cuál es? Está bien, se arregla el problema financiero, pero necesitamos arreglar el problema productivo. ¿De qué te vale arreglar solamente el sistema financiero si no arreglar el sistema productivo? La denominada economía real. O sea, a ver, un país es como una casa. Si vos no trabajás en tu casa y traes recursos genuinos, no vas a poder hacer frente a los costos, no te va a poder desarrollar, no vas a poder enviar a tus hijos a una educación. Es todo un contexto. Y la producción, o sea, el empresario que da trabajo es el primero que hace la verdadera contención social. Porque es el que le conoce toda la vida de su familia y todo lo satelital de su empleado, al cual trata de mantenerlo, de tenerlo bien, de ayudarlo, solucionarle problemas. Entonces, es un esfuerzo grande que hoy hacen las empresas en ese sentido. Por lo cual, no quieren perder los puestos de trabajo, porque hoy la mayoría ya las renovaciones tecnológicas han hecho. Antes, no, se cambia la mano de obra por la tecnología. Ya la mayoría lo hizo el recambio tecnológico. O lo va a hacer si sigue creciendo la incorporación. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer son sostener las políticas públicas de desarrollo industrial. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué dirías si te sentás mano a mano con el encargado de producción del gobierno o con el propio Milei? Sabés que yo me quedaría demasiado grande. Pero sí diría con total prudencia lo que el sector esté pronunciándose. Hoy necesitamos políticas que sostengan los niveles de producción. Y para eso vos necesitas equilibrar, vos necesitas equilibrios. Vos necesitas equilibrio, necesitas el tipo de cambio que sea positivo, una buena administración del comercio exterior, porque ya que se habla tanto de la apertura, porque, a ver, en el sector textil la nación produce el 50% de lo que se consume, pero una mala administración como hasta ahora hace que el importador te reemplace el producto que podés producir acá. Ahí hay una clave, ¿no? El tema de lo que ingresa de China, de India. Por supuesto, pero una buena administración que no permita o que vuelque, digamos, en la comparación internacional, por ejemplo, normas técnicas, entonces vos nivelás, entonces vos empezás a administrar inteligentemente y lo que se produce acá no va a ingresar, reemplazando mano de obra local. Entonces, si vos tenés el 50%... ¿Y qué? ¿Se desreguló eso? ¿Venía mal y se empeoró? ¿Venía mal y sigue mal? Las administraciones, lamentablemente, la tienen que hacer gente que conozca de los sistemas productivos de cada sector. Porque Massa, en su momento como ministro de Economía, y puntualmente al rubro textil, les dijo, bajen los precios porque abro, dejo entrar productos. Fue palabra más, palabra menos. Ya venía entrando. Y lo dijo el actual gobierno respecto a alimentos, por ejemplo. Sí, a ver, hablo primero de lo anterior. Siguió entrando lo que venía entrando, ¿vale? Y estaba mal. Por ejemplo, y era perjudicial. Y fue completamente. Por ejemplo, hay un artículo que es, digamos, la insignia de la comparación, que se denomina microfibra estampada, ¿no? que es puro, es una tela de sábana 100% poliéster, llena de estática, de problemas, mal teñida, que reemplazó a la famosa tela sabanera de Luján, más de 2 millones y pico de metros mensuales. De Luján, puntualmente además. Puntual, te lo digo, lo producíamos acá. O sea, y durante años esa mala administración hace que todavía está la microfibra. Que te la ingresan por el puerto de Buenos Aires, por Tierra del Fuego. O sea, es un contexto, digamos, donde hay un gran problema, donde para poderlo hacerlo positivo lo tenés que ir solucionando de a uno específicamente, porque todo junto no lo vas a poder solucionar, pero en algún momento hay que comenzar. Entonces, por eso digo, cuando se habla de política industrial, hay que hacerlo con total conocimiento y criterio de los que tienen que tomar la decisión o los que opinan que están cerca de la decisión. Porque si no defendemos la matriz contributiva del país, de la provincia, de los municipios, yo creo que los finales son parecidos.
Y hoy, las palabras criterio, equilibrio, ¿las percibís en las medidas del Gobierno Nacional de Milei? No, lo que nosotros percibimos es que hay un plan específicamente que es de estabilización macro, financiera, que todavía no hay desarrolladas políticas industriales de desarrollo. O sea, no las conocemos todavía. Está bien, pero a ver, uno prende la tele o entra a redes sociales y el objetivo pareciera ser, bueno, bajar la inflación, que sea de un dígito, estabilizar. Pero si en el medio tenés meses y meses de industrias al 50%... Ahí está. Pero eso, ¿sabés que ahí lo va a marcar, digamos, no solamente lo que aguanta la empresa. La empresa va a aguantar lo que aguanta el bolsillo del consumidor. Pero uno no ve que... O sea, a ver... Que quede mucho más en la soga. Sí, podrá quedar... Hay meses que van a ser, digamos, de evaluación importante. Abril va a ser un mes de eso. O sea, vos fíjate el análisis que se hacía y que no sucedió. Diciembre fue un mes a donde el trabajador tenía muchos ingresos, porque tenía el sueldo con una buena recuperación, el aguinaldo y el cobro de las vacaciones. Pensábamos que enero, por consecuencia, iba a transcurrir más o menos, digamos... Con el mango en el bolsillo. Con sostenimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que lo gasta, hay gente que es más conservadora y mira más allá, entonces equilibra sus ingresos. No, enero se cayó completamente. Febrero siguió igual. Marzo, con el tema del colegio y demás, viene sin arrancar también. Viene ahí, pero sin arrancar. Ya un poquito mejor, pero hasta ahí. ¿Y abril? Ya, creo que los tiempos son finitos. Los tiempos son finitos, pero todo va a marcar de acuerdo a la demanda que uno se produzca. Alberto, ponele nombre y apellido. Si vos me decís, yo creo que el primer segmento de donde a esto se puede llegar a ver cómo va a evolucionar es mayo-junio. Ese es como ¿Tiene que empezar el despegue de esa B corta que señalan? ¿O qué? ¿De esa recuperación, de ese rebote? ¿Qué? No. Por lo menos que se deje de perder mercado, que se amesete. Que deje de caer, por lo menos. Que deje de caer. No es muy pretencioso, pero... Porque se cae rápido. Recuperarse, se recupera muy lento. Entonces, cuando vos más se amesete la caída... O sea, quiere decir que vos tenés una expectativa ya de que por ahí algo se empieza a recuperar. Si esto no se amesete, sigue cayendo, va a ser lamentable. Nosotros todos creemos y estamos preparados para que, y por eso es el trabajo que se hizo de cómo analizar los diferentes estadios para que las empresas no pierdan estructura. Pero bueno, después las capacidades de cada uno son finitas. No son ilimitadas. Entonces, se puede producir algo que ninguno quiere. Alberto, ponele nombre y apellido. Uno piensa en los Pruski, en los Bianchi o en los Di Forti. ¿Qué otros empresarios te van contactando? No, hoy hay mucho más grande que Di Forti no, pero después que los otros sí. Vos tenés gente que ha invertido durante los últimos 4 años enormemente en renovación tecnológica. Aún con un país complicado, porque los últimos 10 diríamos que son complicados. Pero bueno, ahí se hizo un trabajo muy grande también de acompañamiento de la Cámara, acompañándolo en todos los planes de negocio. ¿A quiénes, por ejemplo? Y pero por ejemplo, te doy a Textil Brunetti, a la familia Honecker, a la familia Bottini, a la familia Rodríguez, a la familia Piguín. O sea, hay un montón que invirtieron. Hay un caso emblemático que en el término de 2 años, con el trabajo que se hizo, cambió casi 30 telares viejos por 16 de última generación. ¿Quién? De Textil Brunetti, Ajá. Por ejemplo. La familia ONE que está en todo ese proceso, con otra tecnología. Ellos compraron Brunetti telares a pinza, ONE que tenales a aire, igual que Muñoz, que me olvidé, que Rodríguez, que Piguín, o sea, Bottini también. Son diferentes tecnologías de acuerdo al tipo de producto y a la productividad que vos querés. Telar a aire, digamos, no es tan versátil para los cambios de artículo que un telar a pinza. Entonces rinde cuando vos tenés ya un producto de línea
que vos, viste, la máquina trabaja casi a 1000 revoluciones por minuto y tiene una productividad del 97%. O sea, son otros. Tecnológicamente, el textil, a través de todo el trabajo que se vino haciendo, se preparó tecnológicamente para discutirle el mercado a cualquiera que quiera venir a pisar la Argentina. Falta muchísimo, faltan inversiones, faltan muchísimas. Pero viene realizando ese cambio que había que hacer en productividad, que todos decíamos, y en las calidades sobre todo, ¿no? Está bien, pero lamentablemente la palabra inversión y desarrollo pareciera que en esta época hay que sacarla del diccionario. Hoy la planificación de la empresa es otra. Hay gente que lo ha agarrado con desarrollo de inversión, que la tienen que terminar igual con esta situación, ¿eh? Porque, o sea, hay compromisos asumidos. Hay compromisos asumidos, telares que vienen en el agua, pago al exterior que hay que resolver para que te manden la máquina. O sea, vos tenés que convivir, aparte de la situación, con las realidades tuyas. O sea, por eso la capacidad del empresario. Hoy, por ejemplo, vos tenés que hacer un pago al exterior. Como hay una persona que tiene telares que ya vienen en el agua, que son montos muy importantes, y hay que resolverlo. Hay que buscar a ver cómo se hace para llegar, para disponer de las divisas, de qué otra forma se pueden resolver. O sea, y así todo, creo que en la mente del empresario sabe que tiene que continuar. O sea, la producción tiene que continuar. No se puede parar la producción. Se para la producción es un problema serio. Por eso todos tenemos que trabajar, y hablo de una matriz tan productiva, chica, que no podemos dejar que se caiga. O sea, esa es la gran responsabilidad que los que están en la función pública tienen que asumir. Porque mañana el municipio necesita dinero, tiene que aumentar las tasas, ¿quién la paga? Sí, el gobernador de la provincia tuvo que subir porque la provincia está aparentemente castigada con los giros de divisa, ¿quién lo paga? Entonces, todo lo paga la producción y el que consume. Lo último, Alberto, agradeciendo mucho tu visita. ¿Cómo está el vínculo con el municipio, con la provincia, y si hay alguna línea de diálogo con la nación? Mirá, siempre bien. Nosotros somos completamente de diálogo. De hecho, que hemos discutido la nueva fiscal impositiva casi 3 meses con el secretario de Economía, con Leonardo Santos, con total criterio constructivo. Se ha llegado a buenos acuerdos, la cual va a tener una colaboración a pesar de la situación del sector empresario, en un reconocimiento importante. No era lo que el municipio necesitaba, quizás no, pero se arregló lo que la producción puede pagar, y es una recomposición importante. Con la provincia, bien, hubo dos impuestos que se reacomodaron muy grandes, que ahora están pegando unos coletazos importantes, que es el de las patentes de los vehículos y los inmobiliarios, o sea, los valores de las empresas. Fueron al triple, por lo menos, ¿no? Y al 4 veces también. Sí. Ahora está la recomposición del sistema energético. O sea, el empresario viene haciendo el sostenimiento, y ahí necesitamos, digamos, unirnos en un criterio todos juntos, ver de, bueno, vamos a empezar a canalizar lo que nos hace falta como para que esto se pueda diluir rápidamente, ¿no? ¿Y con Nación? Con Nación es más lenta, porque bueno, recién hace muy poquito yo si bien con el secretario de Comercio lo conozco de hace muchísimos años, que viene de, digamos, viste que todo se recicla, ¿no? Siempre vienen de gestiones anteriores. ¿En este caso? El secretario de Comercio de la Nación. ¿Qué es? No me ¿Recordás el apellido? El apellido? ¿Pero continuó de la gestión de Alberto Fernández o se recicló de una anterior? No, se recicló de una anterior. Es un chico criterioso, muy formado, que es constructivo, pero bueno, tiene un collar muy grande, ¿no? Encima. Y lo que son de la subsecretaría de producción, recién hace un mes que fueron nominados, a la mayoría los conozco, también porque de gestiones anteriores o de equipo de trabajo, pero al no haber unas decisiones de lo que sería un panorama industrial, tampoco ir más allá de hacer presentaciones conjuntamente con la UIA, que participamos en la UIA, o en todo caso con la FITA, que es la Federación Argentina Textile,
que venimos tanto en provincia como en nación haciendo presentaciones, marcando lo que a nosotros nos parece como sugerencia, lo que tienen que atacar. No hemos hecho todavía reuniones de mayor característica, ¿no? Alberto, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por siempre tratar de acompañar al sector. Son fervientes, digamos, seguidores del sector productivo y sobre todo de tratar de informar de la mejor forma a nuestros colegas, ¿no? Que se sientan bien representados.